Pues en este nuevo vídeo de perfiles que podrían cuadrar en Patriots, hoy tenemos a Ireontai Erseri, el tackle de Minnesota. Creo que es un vídeo hoy diferente porque primero es de segunda ronda y segundo porque es un jugador que nos están dando absolutamente casi todos los especialistas como nuestro tackle. Así que olvidaros de Will Campbell, probablemente Erseri podría ser una de las opciones más claras para el tackle izquierdo en este de nuestro draft. Lo que se estaba comentando, Erseri es ese tackle que nos están poniendo todos los especialistas de New England. Luego ya lo veremos, yo creo que por el tamaño. Hay dos candidatos más que iremos haciendo también en los próximos días, que además han estado también en Senior Bowl y que probablemente también tengan opciones. Pero bueno, de momento he empezado por este porque ya os digo, todos los especialistas no están cómodos con Will Campbell ahí arriba, están mucho más cómodos dándonos el tackle en la segunda ronda, y de los tres que hay, Erseri es el más deseado, y de hecho cuando hace simulaciones en muchos de los mock draft simulators tienes a Erseri como el principal candidato de Patriots, ¿no? Es el candidato más drafteado por Patriots en esa posición, en esa segunda ronda. Voy a intentar transmitiros el por qué, ¿no? Le está gustando, yo creo, a los insiders. Es un jugador masivo, 6'5", lo he puesto de manera conservativa, hay gente que lo da como 6'6", aproximadamente 1,95, 2 metros, ahí está. Ese rango, es un jugador tremendamente alto, tremendamente masivo, 150 kilos, es Redshirt Senior, tiene 23 años, dos primeros años prácticamente sin jugar. Como os decía, físicamente es una mole, se le parece muchísimo y de hecho lo comparan en la página de NFL con Marcus Cannon. Es un tackle que no eliges por perfil atlético, mucho de lo que se lleva hoy en día, ese tipo de jugador con muchísima agilidad, que puede salirte hacia el exterior, etcétera. Es justo lo contrario, es el perfil como Marcus Cannon, ¿no? Que era capaz de hacerte lo que era capaz de hacerte por su tamaño, que podía sufrir contra gente más ágil, aunque yo luego ya lo veremos, pero que en cambio en cuanto a mover la carrera o cerrar tu hueco, básicamente por el tamaño y por tu físico, es lo que sabe hacer, ¿no? Es eh, pan con jamón, ¿no? Básicamente. 5 años en Minnesota, 3 solo como titular. Los 2 primeros años, ya os digo, prácticamente como redshirt, solamente 2 partidos y muy poquitos snaps. Los 3 años siempre en el left tackle. Olvidar lo de Marcus Cannon, es más una comparación por físico. El señor Erseri ha jugado siempre en la parte izquierda, 37 partidos, dos de ellos ya os digo al principio como senior, 37 partidos como titular. La experiencia que tiene básicamente es en el left tackle. Cuando ves el jugador, es ese tipo de jugador que os digo, ¿no? Es más ese tackle que tú veías de como Trent Brown, ese jugador masivo, ¿no? Que tanto le gustaba normalmente a Scarnecchia, porque ya no, digamos que no se llevaban, ¿no? Ese tipo de jugadores, estábamos empezando a ver tackles mucho más finos, más atléticos, más delgados, y en cambio, como os digo, este jugador, a pesar de que te muestra que su capacidad como left tackle es por tamaño, clarísimamente, tiene un primer paso tremendamente ágil y rápido, o sea, es capaz de cerrarte el edge muy rápido, tremendamente rápido. Es verdad que luego ya a partir de ahí sufre movimientos laterales, etcétera, como el tamaño que tiene. Es un poco luego como lo que hemos visto de Onwenu, que parecía pasado de peso, ¿no? Que lo veías como lento, tienes esa sensación, pero en cambio te domina, es fuerte, digamos, en cuanto al tren superior, ancla bien, tiene una movilidad aceptable en espacio, sobre todo cuando sale a bloquear en segundo nivel, o cuando intenta también desviar a los jugadores en el juego de carrera. Ese tipo de jugada en espacio corto, de dar 3 o 4 pasos o de progresar en zonas cortas, tremendamente bien. Yo no lo veo para jugar una outside zone, por ejemplo, pero para jugar el tipo de juego de carrera que jugábamos cuando teníamos a McDaniels, perfectamente. El primer paso, ya os digo, es una de las cosas que más te llaman la atención, aparte luego del tamaño y la capacidad, ¿no? de anclar.
hay que destacar que aunque sea de Minnesota y todo el mundo podamos pensar bueno, que ha podido tener, digamos, un tape más bajo, que se ha podido enfrentar a gente de menor nivel, tiene un partido contra Abdul Carter que lo hace bastante bien. Evidentemente le pierde el tema de doblarle por la esquina, sobre todo va a sufrir con gente que sea tremendamente rápida y tremendamente ágil, aunque da ese primer paso y todavía tiene que trabajar, evidentemente, la parte técnica, pero ya es un jugador mucho más hecho que todos los tackles que os he ido diciendo, ¿no? Que llegaban básicamente como junior, aunque al final la experiencia es la misma, pero lleva 2 años más en un equipo y eso se nota técnicamente, se nota en cuanto a ejecución. Como os he dicho, el prototipo es el tackle grande, gordo. Yo creo de todas formas que lo bajarán un poquito de peso respecto. He intentado buscarlo, ¿no? A ver si había problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, con Marcus Cano sí que lo subo para controlarle el peso, ¿no? Con el que estaba jugando. En este caso no lo he visto, pero yo creo que podrían, ¿no? Jugar, ¿no? Un poco a bajarle peso y a trabajar algo más de musculatura, básicamente. Al final, este perfil de jugador es un poco, globalmente, siempre os voy a decir un poco lo mismo, ¿no? Le veis, más allá de ese primer paso, el movimiento lateral es pesado, no es rápido, no es ágil, no es como otros jugadores que hemos visto durante todo este ejercicio de la clase. El arco lo pierde, como no te cierre al principio y te enganche, es fácil que le doblen el arco, pero es verdad que es capaz luego técnicamente de trabajar bien, de desviar, de que el jugador, digamos, sobrepase la posición del quarterback, sobrepase el pocket, lo trabaja bien, sobre todo con Abdul Carter se le ve y sufre, evidentemente, en el arco, pero está bien trabajada toda esa parte de giro y de movimiento lateral en una baldosa, intentar luego desplazar y desviar a Abdul Carter. Y luego, evidentemente, sí que se le ve muchas veces, bueno, las veces que pierde, digamos, el control del jugador contrario, porque tiende también a jugar muy arriba, y si pierde ese primer toque o si falla en ese enganche con el primer jugador al principio, pierde el equilibrio también. O sea, es algo que también hay que trabajar. Pero realmente, ya os digo, es un perfil que lo tengo que buscar, porque creo que Skarnekia le gustaban, yo creo, este tipo de tackles grandotes y que masivos, aunque no eran evidentemente tan ágiles o tan rápidos, ¿no? De pies y de movimientos, pero este jugador está más pulido técnicamente que todos los que hemos visto. Es un tackle que yo creo que va a funcionar, aunque dicen que necesita mejorar, pero yo creo que va a funcionar desde el primer momento. Vamos, yo creo que mejora lo que tenemos en New England, clarísimamente, y que probablemente, y ya entro en el resumen, probablemente tenga dudas en cuanto a hasta dónde puede llegar. O sea, no creo que vayamos a tener un super tackle, ¿no? Izquierdo que te vaya a ser All Pro. Yo, de hecho, empezando por el principio, creo que aunque está rankeado segunda ronda, yo no lo tengo tan claro que no pueda ser, dependiendo de cómo sea la clase. Claro, no la tengo vista entera, pero dependiendo de cómo sea la clase de profunda, ya vimos el año pasado la necesidad que hay de tackles y la falta que hay de ellos, que bueno, pues hemos visto a Chiefs, hemos visto a Bengals, hemos visto a muchos equipos con problemas, incluso, pues eso, ya empiezan también a retirarse jugadores que han sido leyendas en sus equipos, y eso al final te lo va dando. Entonces, que sea segunda ronda, que nos vaya a llegar a ese principio de esa segunda ronda, yo no lo tengo tan claro, pero es verdad que no es el perfil que los equipos quieren ahora, que quieren perfiles mucho más atléticos, mucho más ágiles, rápidos, ¿no? Que sean capaces, ¿no? De pelearse contra esta gente tan rápida y tan atlética, ¿no? En el end, y que luego sean capaces, ¿no? De moverte el juego de carrera de una manera mucho más exterior, más gaps, más etcétera, que no te da este perfil tan masivo, ¿no? Ya no es tan rápido ni tan ágil. Pero ya os digo que creo que algún equipo que le cuadre por sistema de protección y por sistema de carrera, que podría ir por encima de esa segunda ronda de nuestro pick.
aunque creo que va a estar disponible a priori, ¿no? O al menos todas las proyecciones nos dicen eso. Aunque os lo he comparado con Canon por el tamaño también, muchas veces se podría ver en la derecha, como lo era Trent Brown, yo creo que se usará en la izquierda porque lo hace bastante bien, ya digo, tiene tape que le permite jugar en la izquierda, aunque bueno, pues sobre todo al principio puede sufrir, ya os digo, contra ese tipo de edge rápidos y que te doblen bien el arco y rápido. Yo creo por eso que puede ser titular con ciertas cuestiones que habrá que trabajar, pero yo creo que es un jugador trabajable. Ya os digo, lo que yo tengo mis dudas más claras es porque no le ves un perfil tan atlético como otros. Es un jugador que aunque todo el mundo dice que puede necesitar un tiempo de adaptación a la NFL, sobre todo por ese tipo de rapidez, yo creo que sin embargo puede estar desde el principio, pero a cambio le veo con una progresión que va a ser mucho menor, ¿no?, que otros perfiles que hemos visto más atléticos. Y eso yo creo que es lo que le lastra y lo que probablemente nos lo pudiera asegurar que estuviera disponible en esa segunda ronda. Pero yo a mí, sinceramente, no es un jugador muy flashy, pero ya os digo, ¿no? Es para lo que tenemos, yo creo que va a ser podría ser, si no me equivoco, un plug and play que nos solucionara un problema que es duro y que evidentemente necesitará experiencia, vamos a sufrir en algunos partidos contra cierto tipo de jugadores, pero que en general va a ser cumplidor y sobre todo para correr detrás de él por ese lado izquierdo es un perfil muy parecido, ¿no?, a lo que yo veo de Owen o etcétera. Es un tío que es capaz de dominar, ¿no?, a las líneas rivales. O sea que por ese lado creo que nos cuadra, es un perfil, ya os digo que si fuera Skarnekia yo creo que cuadraría todavía más, es el tipo de perfil que probablemente Skarnekia le gustaría por cualidades y para trabajar con él, que evidentemente se pueden minimizar esos defectos. Y para mí entiendo que todos estos especialistas que han estado viendo el tape, pues coincide un poco, ¿no? Que ahora mismo en el coste-beneficio es el perfil más claro, ¿no? No necesitas subir a primera, no necesitas dar algo antes. Si te llega a ese 30 y tantos, pues yo encantado porque creo que mejora muchísimo lo que tenemos. Ya os digo, yo creo que tendríamos un titular, aunque si te lees los comentarios de todos, pues igual le falta algo, ¿no? Y probablemente no pueda ser titular. Pero bueno, me lo dejáis en comentarios y me decís vuestra opinión, si realmente lo veis como que pueda ser titular desde el primer momento. Pero yo para mí creo que sí que lo puede ser, con el esquema adecuado, evidentemente, que es lo que yo recuerdo de McDaniels, que ya veremos si es lo que quieren implementar o no con Drake May, pero en el juego de carrera yo creo que sí que cuadra seguro. Si yo entiendo que no vamos a cambiar ese sistema de juego de carrera, así que yo encantado si Aireontae Erseri es nuestro pick en ese principio de segunda ronda.